Muy buenas tardes, muy buenas noches ya a todos los que están conectados. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente. El tema de hoy es interesante, es un tema en que todos estamos involucrados, queramos o no queramos, todos estamos involucrados, y que a veces no es muy bien comprendido. Fíjese que yo voy a hablar de la ley y el nuevo pacto. Vamos a pegar una pinceladita nomás porque todo esto es incentivo para que cada uno de ustedes tome su Biblia y estudie sobre el tema. Y como dijo el hermano Cristian, hay cursos también que sirven para profundizar todos estos temas y que independientemente que usted sea miembro de la iglesia o no, igual sirve para que podamos tener ¿cómo se llama? Un conocimiento más amplio de los temas que hemos tratado esta semana. Bueno, una sociedad no puede vivir sin leyes, esa es la verdad de las cosas. Hay leyes que es verdad, leyes que tienen que proteger al débil del más fuerte, y también leyes que ayudan a regular la vida de los ciudadanos, que establecen deberes de los unos para con los otros, ¿ya? Y fíjense que cuando nosotros observamos la naturaleza, podemos percibir claramente la existencia de leyes que los científicos han ido descubriendo a través de los años, ¿ya? Y en el aspecto moral, también deben existir leyes para que nuestra sociedad funcione bien, ¿ya? Porque si no tuviéramos leyes morales, no funcionaríamos bien como sociedad. Y aquí está la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios, quiero decirles, mis amigos y hermanos, que la ley de Dios es eterna. Comenzó allá en la eternidad, allá en el cielo, en la eternidad, y sigue vigente no hasta el fin, sino que hasta la eternidad. Por lo tanto, la ley de Dios ha existido desde antes de la creación del mundo, ¿ya? Para algunas personas piensan que la ley de Dios comienza a partir, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Fíjese que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde tuvieron 400 años por allá, y que fueron cautivos, en esos 400 años iban pasando de generación en generación, y cada generación que iban pasando se iban olvidando de Dios y por supuesto también de las leyes. Y la ley de Dios, lo más importante también. Entonces, lo que hizo Dios cuando los sacó de la tierra de Egipto y llegaron al desierto ahí, que estaban peregrinando al desierto de Sinaí, ahí frente al monte de Sinaí, Dios les hizo recordar su ley, y para que no se olvide, lo hizo en forma escrita. Imaginémonos allí el pueblo de Israel ahí frente a ese monte, el monte Sinaí, y una nube espesa cubriendo ese monte que se extendía hacia abajo hasta velar todo el monte, ¿ya? Y ahí estuvo velado el misterio. ¿Quién estaba ahí? Dios. Y Dios tenía que velarse ahí para que no lo pudieran ver, porque nosotros sabemos que ningún ser humano en la condición en que estamos puede ver cara a cara a Dios, si no sería pulverizado. Y entonces ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente con respecto a lo que estoy hablando. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Interesante lo que ocurre aquí. Y también para el pueblo de Israel era una experiencia única y también extrema, porque ahí en ese momento, en esa nube, se estaba revelando la presencia de Dios y que era tan poderosa que todo Israel temblaba. ¿Cómo no iban a temblar cuando veían ese fuego, ese humo que subía, ese monte que se estremecía de gran manera y el sonido de la bocina dice que iba aumentando? Pero de pronto los truenos terminaron y el sonido de las trompetas callaron y el silencio se hizo escalofriante. Entonces Dios habló de la espesa oscuridad que velaba su presencia. Y el Señor, movido por un profundo amor hacia su pueblo, proclamó los 10 mandamientos. Ahora, cuando Dios proclamó la ley de Dios en el Sinaí, se reveló a sí mismo como la majestuosa autoridad suprema del universo. Y no solo eso, también se describió como el redentor de su pueblo, porque Él es el Salvador. Y fíjese que en ese entonces no solo llamó al pueblo de Israel, sino que llamó a toda la humanidad a obedecer 10 breves, pero abarcantes y autoritarios preceptos que cubren los deberes de los seres humanos para con Dios y para con sus semejantes. Y yo quiero que ustedes busquen en Éxodo capítulo 20. Trajo su Biblia, busque Éxodo capítulo 20. Hay en Éxodo capítulo 20, después de lo que les acabo de contar, imagínense, está ahí el Señor, está esa nube, y el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Yo quiero detenerme un poquito aquí. Fíjese que el Señor le dice al pueblo, acuérdate, acuérdate, porque se habían olvidado. Eso significa que la ley ya existía. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y le dice, 6 días trabajarás. Le da toda una instrucción. Pero también le dice por qué deben acordarse y por qué deben hacer lo que él está dando, por la instrucción que está dando. ¿Por qué deben hacerlo? Dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Se fija lo importante que es? El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Sexto, séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falsos testimonios contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Había leído usted la ley de Dios aquí en la Biblia? Porque hay muchas versiones de los 10 mandamientos. Pero yo y usted lo insto a que usted se guíe por esta, porque este es el original, el verdadero. Y también me gustaría que usted lo vuelva a leer muy pausadamente. Y no solo lea, estudie, medite. Porque cuando usted lo haga, va a poder comprobar la simplicidad y la profundidad de cada declaración para mostrarnos la alta norma que Dios espera de su pueblo. Y lo maravilloso de todo eso es también percibir cómo estas palabras están reflejando el carácter de un Dios de amor. Y también, si ustedes se fijaron, y si no se dieron cuenta, por eso yo les digo que vuelvan y léanlo en profundidad. Fíjense que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación para con nuestro Creador y Redentor. Y los 6 restantes definen nuestro deber para con nuestro semejante. Ahora, ¿para quiénes señalan que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz y que no estamos obligados a cumplirla? Fíjense que la Biblia es clara. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley y entonces nos está indicando que hay una relación directa, ¿cierto?, entre la ley y el pecado. Y esto nos ayuda más para entenderlo en que el hermano Juan, ahí en primera Juan, ahí capítulo 3, versículo 4, ahí dice algo muy interesante. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el apóstol Pablo afirma también ahí en Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y al mismo tiempo señala que antes de dar la ley en el Sinaí, ya había pecado en el mundo. Entonces, todas estas cosas evidencian de que la ley, ¿cierto?, esa que fuera dada en el Sinaí, dice que antes que eso ya había pecado. Ahora, por esa razón, es imposible atribuir en parte o en todo la obligación de obedecer la ley, que la ley tienen que obedecer solamente los judíos. Porque si la ley ya existía desde antes, significa que es para todo el mundo. Y yo voy a poner un ejemplo. Si no existía la ley antes, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿por qué el Señor los sacó del huerto? Cuando Caín mató a su hermano, ¿por qué Caín sintió remordimiento y por qué Dios también lo condenó por eso? ¿Se fijan? Y hay otra cosa más que me aclara todo esto, y también para ustedes, que hay un libro que se llama Cristo y su santuario, que está escrito por Elena de White. En una de sus páginas dice que la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Y miren más lo que dice. Los ángeles eran gobernados por ella. Y más, ¿se acuerda que hablamos de Satanás, de su caída? Dice ella aquí que Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Y más encima dice, después que Adán y Eva fueron creados, Dios les hizo conocer su ley. Esta no estaba escrita entonces, pero les fue repetida por Jehová. Es decir, en el monte Sinaí les hizo recordar la ley para que ellos no se olviden y las escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en aquel entonces. Moisés dice en Éxodo 19:3 que Moisés subió a encontrarse con Dios y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo varias cosas, y entre esas cosas le dijo lo siguiente que está registrado ahí en el versículo 5 del capítulo 19 de Éxodo.
Y ahí le dice, ahora pues, si dais oídos a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Interesante. Lo voy a leer de nuevo. Ahora pues, le dice, si ustedes dan oído a mi voz y aguardan, ¿cierto? Y guardan mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué pacto? ¿Cuál era el pacto? Y la respuesta está ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 2 y 3. Ahí dice, entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí claramente se entiende cuál es el pacto que tiene Dios con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel cuando se les propuso esto? La respuesta está registrada en Éxodo 19:8. Ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Permítanme decirle, amigos y hermanos, que cuando el pueblo de Israel, cuando la gente, los miembros del pueblo de Israel, prometieron esto, lo prometieron con mucha sinceridad de su corazón. Ellos estaban siendo sinceros en lo que estaban diciendo. Estaban hablando en serio. Y yo pregunto, ¿cuánto duró la promesa? Nosotros sabemos que no fue tanto, fue muy poco tiempo. Al poquito tiempo ya estaban adorando un becerro de oro. Un pueblo que murmuraba a cada momento por las cosas que estaban pasando. Muchos se querían volver y regañaban. Es decir, el pueblo comenzó con una rebelión abierta contra Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto a través de la historia que hemos estudiado en la palabra de Dios, nos preguntamos por qué ese pueblo de Dios, que fue sincero en prometer que cumpliría, no fue así. ¿Por qué no pudieron guardar el pacto que le prometieron a Dios? Y yo voy a explayarme un poquito en esta respuesta para que vayamos viendo por qué pasó esto. Y vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y ahí dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó con el primer pacto? Si hay un nuevo pacto es porque a lo mejor el primer pacto no era bueno y hay que cambiarlo. ¿Era bueno el primer pacto o era malo? Era bueno el primer pacto. Y si era bueno, entonces ¿por qué hay que hacer un nuevo pacto? Y ahí en el versículo 32 del mismo capítulo dice, ahí, no, aquí está, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces aquí vemos que el problema no era el pacto. El problema era que ellos, como pueblo, invalidaron el pacto. Cuando hay un pacto entre dos personas, dos identidades, dos entidades, cuando hay un pacto, cada uno prometen, ¿cierto? Ese pacto, hay promesas de ambos lados y acuerdan cumplir las promesas y ese pacto lo firman. ¿Cuándo ese pacto queda invalidado? Cuando una de las dos partes transgrede el pacto, no cumple.
Ese pacto queda invalidado. Y por lo tanto aquí, ¿quién no cumplió? Fue el pueblo. Por eso se invalidó el pacto. Y ahora vemos lo que dice el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La misma ley, el mismo pacto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es dónde está escrito. El primer pacto está escrito en las tablas de piedra y el segundo pacto está escrito en el corazón. Pero miren una cosa interesante. Tengo otra prueba, se me vino a la mente, otra prueba para decirles que la ley de Dios no solo comenzó en el monte Sinai. ¿Dónde tenía escrita la ley Abraham? En su corazón. ¿Dónde tenía escrita la ley Moisés? En su corazón. Y aquí dice que el segundo pacto está escrito en el corazón. Es el mismo pacto, es la misma ley. El problema, ¿saben cuál era el problema? Es que el pueblo de Israel vio los 10 mandamientos como un documento legal, como una lista de reglamentos que debía guardar. Y entonces ellos con mucha sinceridad de corazón dijeron, sí, podemos cumplirlo. ¿Y cuál era el problema? Que ellos no tenían un corazón bueno. Tenían un corazón malo. Y un corazón malo no puede guardar la ley buena. Y no lo digo yo. La misma Biblia dice cuál es el corazón que tenemos tú y yo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por el pecado que hay en el mundo, nuestro corazón es engañoso. Tenemos nosotros un corazón que no puede hacer el bien. Y por eso el Señor dice, yo quiero escribir mi ley en tu corazón. Y cuando Él dice eso, que quiere escribir su ley en tu corazón y en mi corazón, entonces ahora la cosa cambia. La ley es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es el amor. Yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento porque el Señor Jesús definió la ley no como un documento legal, no como un conjunto de reglas que hay que cumplir. En Mateo capítulo 22, el versículo 36 al 40, voy a leer, pero del versículo 34 en adelante para entenderlo. Dice ahí, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Quién hizo callar a los saduceos? Jesús, ¿cierto? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora escuchen. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Qué es la ley de Dios? Amor. Como dije, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación de amor para con Dios y los 6 restantes tienen que ver con mi relación de amor para con mi prójimo. Si usted mira la ley de esa forma, no tiene que preocuparse. El pecado no se vence comparando tu vida con la ley. ¿Sabes cómo se vence el pecado? El pecado se vence teniendo comunión con Jesús. Cuando el Señor escriba su ley en tu corazón y en mi corazón, entonces vamos a guardar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué los vamos a guardar? Porque no tenemos que esforzarnos para hacerlo. Lo vamos a hacer porque deseamos hacerlo, porque va a salir desde adentro de nosotros.
Es algo que se hace sin esfuerzo. Y para que eso funcione, nuestro corazón tiene que ser cambiado. Y noten lo que dice Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 y 27. Esta es una tremenda promesa que deberíamos tenerla nosotros, apoderarnos de esta promesa. Ahí dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano mío, amigo mío, lo que Dios quiere de ti es que le entreguemos nuestro corazón. Yo sé, y no estoy equivocado en decir lo que voy a decir. Yo sé que todos los que estamos aquí, con mucha sinceridad de corazón, queremos hacer las cosas bien. Si no, no estaríamos aquí. Pero si no permitimos que el Señor nos acompañe y nos guíe, nunca lo vamos a poder lograr. Yo te invito esta noche. Que abras la puerta de tu corazón y permite que el Señor entre a vivir contigo. ¿Te gustaría compartir tu vida con la vida de Jesús? Si ese es tu deseo, yo quiero que tú hagas tuya esa promesa que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ahí dice, el Señor te está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué tremenda invitación, qué tremenda invitación. Tener una relación con Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La consecuencia de tener esta relación con el Señor como nuestro Salvador personal es vivir una vida de armonía con Él para el resto de tu vida y para la eternidad. Que todo lo que tú hagas sea el reflejo de que el Señor mora en ti. Yo te desafío en esta noche que escuches la voz del Señor tocando la puerta de tu corazón. No pienses que si le abres la puerta a tu corazón, no empieces a pensar que tengo que dejar esto, tengo que dejar este otro, aquello. No. Cuando el Señor Jesús entra en tu corazón, tú ni siquiera te vas a dar cuenta cómo el Señor va a ir cambiando tu vida día a día. Y cómo el Señor va a ir permitiendo que se cree un amor profundo entre tú y Él. Y eso es una gran verdad que te estoy diciendo. La decisión es tuya hoy día. Y yo quiero decirte que esa decisión que vas a tomar hoy va a ser muy bendecida. Y el Señor desde hoy te va a acompañar por donde quiera que tú andes. Que el Señor te bendiga en esta hora. Yo quiero orar en esta hora por ti. Yo quiero orar en esta hora por ti. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Y te agradecemos por este mensaje y te pedimos, Señor, que si nuestro corazón es malo, te pedimos con mucha sinceridad y con deseo de que tú lo cambies. Señor, permite que podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que tú mores. Queremos compartir, Señor, nuestra vida con la tuya. Y que esa puerta se cierre para que tú quedes morando con nosotros. Señor, que ese sea nuestro deseo de ahora en adelante. Rendir nuestro carácter a ti todos los días. Oramos en esta hora, pidiéndote que bendigas a cada uno de los que hemos participado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios te bendiga, amigo y hermano.